Bueno, estamos con Paola Suárez. Hola, querida Paola, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo estás? Bien, súper contenta y agradecida de que hayas accedido a esto, que es un proyecto nuevo, donde, bueno, estoy tratando de armar un espacio con algunos complementos de reflexiones que me ayuden a ahondar un poco sobre algunos temas informalmente en los espacios de educación en los que tengo el gusto de participar. Eh, en el caso del área de producción, bueno, yo intento, por supuesto, con cada área conectar un poco los temas que conciernen a la dirección de actores o a la actuación. Y en el caso de la producción, bueno, por supuesto hay mil cosas para hablar al respecto, pero a mí me gustaría arrancar por algo que tiene que ver un poco con la mitología, ¿no? O sea, en general, desde el punto de vista de los actores y quizás de todas las áreas que tienen una participación más estrictamente artística en la producción audiovisual, existe un poco esta lectura de que los productores son mercantes, ¿no? Gente Lo que peor que existe en la faz de la Tierra. un poco pasa, ¿no? Pero que está ligado a esta cuestión como de que, bueno, de que son los que recortan el presupuesto, los que ponen los límites, los que solo están pensando en la plata, y los que por ahí no dan el peso o el valor a las funciones estrictamente artísticas de la producción audiovisual. Bueno, hay mucho para decir al respecto, por supuesto, y también hay casos particulares, y en especial el tuyo a mí me llama mucho la atención, porque porque vos sos alguien que aplica una ética muy profunda a su manera de buscar inversores y de armar sus propios proyectos, ¿no? Entonces me interesaba un poco eso, tu mirada como sensible y cómo también ciertas luchas que vos llevas en paralelo y que tienen que ver con la participación de las feminidades y que tienen que ver también con ampliar los horizontes de geográficos, ¿no? De la posibilidad de producir audiovisual. ¿Cómo fue que empezaste a trasladar esos intereses tan personales a lo que se está convirtiendo en una especie de gran trascendencia, ¿no? De pequeño imperio, pero no sé si es justamente el término que se usaría porque va un poco en detrimento de estas ideas, pero la verdad es que has crecido muchísimo y me gustaría eso, conocer un poco tu punto de vista y cómo fue la historia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta siempre como celebro mucho estos espacios, ¿no? Porque la verdad es que no hay muchos espacios de diálogo y yo creo que ese es el gran issue, digamos, el gran tema de si nosotros un poco lo que decías, ¿no? Como si de repente, de alguna manera, si de repente nos basamos en mitos y en preconceptos y en prejuicios, seguimos reproduciendo las mismas formas, ¿no? Entonces, en principio celebro ampliamente los espacios de diálogo, debate, de charla y de escucha, sobre todo, porque me parece que es desde ahí donde podemos desanudar un poco esos mitos, ¿no? Y creo que también como hay un montón de elementos que están muy anquilosados en nuestra cultura y en nuestra industria, digamos, ¿no? El otro día hablaba en una charla también sobre un poquito, digamos, cómo era producir en las márgenes de alguna forma. Yo no creo que Córdoba sea un margen realmente hoy, porque nada, tengo amigos y soy tutora, digamos, docente de la ENERNEA en Formosa. Creo que eso sí es producir en las márgenes, en todo el NEA, o muy en la Patagonia o en el NOA. Creo que Córdoba no es en las márgenes, pero sí me parece interesante el concepto de producir un poco o pensar por fuera del centro en un país tan centralista como Argentina, ¿no? Y creo que un poco eso es, de alguna forma yo lo veo como potencia, no porque esté en contra de la producción en Buenos Aires, muy lejos de eso, sino porque creo que nos ayudó a repensarnos de otra manera y a no estar obligadas y obligados a reproducir ciertas lógicas de mercado, que si claramente producís en ese lugar, es muy difícil salirte. Pero también porque hay un orden dado, digamos, ¿no? Entonces, cuando yo cuento un poco como esta carrera, si se quiere, de alguna manera, o el desarrollo de producir, no es lo mismo empezar siendo, digamos, como meritorio de producción, asistente de producción,
jefe de producción, coordinador de producción, bla, 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 y llegar a ser productor ejecutivo o productor que gestiona los recursos en un lugar donde hay un mito en eso, y es muy difícil salirse de ese mito a nosotros empezar a producir fuera de ese mito, fuera de ese lugar, y quizás generar otras lógicas, digamos, ¿no? Y también generarlas contemporáneamente. Porque de hecho que en Córdoba hoy te diría que es muy difícil, y lo pienso un poco, encontrar productores mucho más grandes que nuestra generación. Digo, ¿no? Yo tengo 40 años y no sé si hay productores de 60 años realmente produciendo, no realmente, sino como produciendo, es decir, produzco una serie, produzco una película. Sí, claramente siempre encontrás productores y productoras de diferentes edades, pero entonces creo que también hay una cosa contemporánea, ¿no? O sea, no es que no soy, claramente no es que sea hija de movimientos emblemáticos como el Ni Una Menos, ni el Me Too, para nada, soy muy contemporánea, pero sí es cierto que no estaba en una lógica donde, no empecé en una lógica donde había como, de alguna forma, como sí, hay un machismo reinante, eso sin lugar a dudas, porque eso no escapa a ninguna región, pero sí que podíamos empezar a pensar diferente. Creo que eso es algo que yo lo veo como como que te diría que tuve mucha suerte, digamos, ¿no? Me encontré en un momento determinado, decidimos con un grupo de productores y productoras desarrollarnos en un lugar por fuera del centro de alguna forma, con todas las ventajas y las desventajas que tiene eso, ¿no? Y sí creo que esta idea un poco de los productores mercantes o las productoras mercantes, yo creo que tiene también que ver con esta lógica de, digo, un poco los productores y las productoras tenemos una responsabilidad enorme, pero porque básicamente yo muchas veces pienso esto, ¿no? Es como si las personas cuando entraron en una producción, en una película, en una serie, o que sea, si vos te fijas, la mayoría de las personas pierden como su individualidad, ¿no? De hecho que si vos filmas con nosotros, seguramente va a haber un equipo que te va a decir, Anto, a esta hora tenés que estar en el set, a esta hora comemos, a esta hora te maquillás, a esta hora te pasamos a buscar, acá tenés el dinero para el per diem, ¿no? Casi que te decimos hasta lo que tenés que comer, porque la verdad es que, che, hoy el menú es tal, a lo sumo te vamos a elegir 2 o 3 cosas, pero de alguna forma perdés tu individualidad, ¿no? Entonces hay como yo creo que nadie quiere perder realmente su individualidad, y hay como una especie de lucha contra eso, ¿no? Bueno, y el productor es el que gestiona y administra todos los recursos, desde el dinero hasta la hora de alguna forma que entras al set, ¿no? Y creo que ahí hay una lucha y una puja y demás, ¿no? Me parece que igual está bueno cambiar esa lógica y entender y salir un poco de esta lógica tan verticalista que tiene el cine, y pensar un poco en de qué manera articulamos los recursos para que sea beneficioso para todas y para todos, y si es beneficioso para todas y para todos, seguramente va a ser beneficioso para el proyecto, digamos, ¿no? Me parece que es un poco esa la idea o la lógica que debería imperar de alguna manera, ¿no? Y sí creo también, y digo porque me ha pasado, ¿no? Como esto de tenés un lugar donde la decisión que vos tomes va a traer consecuencias. Entonces, por un lado digo, bueno, me quiero sentir como tranquila con mi decisión porque al fin del día las consecuencias seguramente recaen sobre quien toma la decisión, ¿no? Y también está bueno pensar que somos seres vulnerables, y lo que más nos cuesta a las productoras y a los productores es como aceptar esa vulnerabilidad de alguna forma. Entonces, quizás esa vulnerabilidad se la sobrepasa muchas veces, y en una cuestión medio inmadura de esa emoción, por decirlo de alguna forma, con mucha más autoridad, con mucho más, menos posibilidades de decir, me puedo equivocar, digamos, ¿no? Con mucha más, necesito demostrar que soy seguro porque manejo un equipo. Me parece que tiene un poco que ver también con eso, ¿no? Totalmente, me parece súper interesante todo lo que me estás diciendo. La verdad que empecé a pensar en abrir este espacio porque me escuché a mí misma en clase decir, hablar de una especie de fascinación que tengo yo por la verticalidad en el set, ¿no? Y por esta cosa que digo, bueno, a veces uno en su vida personal tiene cierto resquemor con esos esquemas tan piramidales y tan verticalistas, pero en el set nos ayudan un montón porque entonces uno tiene tanta conciencia de quién es el dueño de tal responsabilidad y a quién le tenés que avisar, si qué sé yo.
¿no? Y me escuchaba a mí misma decir esto una y otra vez en las clases y de repente dije, bueno, pará, si uno tiene tanta reticencia en su vida personal, ¿es tan inapelable esa necesidad en el set? Me empecé a hacer esta pregunta, ¿no? Y también en paralelo me empecé a dar cuenta que mientras decía eso, también hablaba de una idoneidad mucho más sensible de cada ocupante de cada puesto en esa verticalidad, ¿no? O sea, como por ejemplo el segundo de dirección, que funciona como nexo entre el elenco y el equipo de dirección, necesita tener o debería tener siempre ciertas características de su personalidad que lo ayudaran a sensiblemente poder lidiar con los problemas que se presentan desde su posición, ¿no? Entonces empecé a decir, bueno, pará, porque quizás si es tan importante la personalidad y los atributos humanos de quien, no solo técnicos, ¿no? De quien ocupa cada lugar, realmente son tanto o más importantes que el lugar que ocupa en esa verticalidad. Por lo tanto, quizás esa verticalidad no es tan necesaria como esto otro, ¿no? Entonces, a través de todas esas preguntas dije, bueno, a ver, vamos a hablar con las chicas. Y tuve una charla hace unos días muy interesante con la Turca Sama, con Karina Sama, documentalista y asistente de dirección, con quien yo tuve el gusto de trabajar, y hablaba un poco de esto mismo que estás diciendo vos, ¿no? Como, bueno, che, pará, no es tan así, no tiene por qué ser tan así. Y es cierto que yo tuve 15 años de set del otro tipo, ¿no? Y que ahora a mí de verdad me conmueve mucho y como que me interesa un montón ver cómo estas nuevas generaciones, de verdad, y ya desde lugares de poder que por suerte han adquirido, ya son directoras, productoras, jefas de área en algunos equipos, bueno, todavía se habla de jefes y jefas, pero ya empiezan a atomizar un poco, ¿no? A distribuir estas ideas. Y me encanta verlas replicadas, o sea, no es que es solo una loca que piensa así, que está hablando por ahí de una organización más comunitaria, más horizontal y de una idoneidad más sensible que técnica en las distintas áreas. Me sorprende y me encanta, está buenísimo avanzar en eso. Vos sabés que, Dime. de hecho, no, que de hecho el otro día, en una diplomatura que coordino, invitamos a Ethel Piz 10, que es una doctora en comunicación y que trabaja mucho en todo lo que es media management, que se llama, que básicamente es la gestión de emprendimientos, compañías, empresas, etcétera, no importa el tamaño, que tengan que ver con medios, digamos, ¿no? O productoras, o canales, o plataformas, o lo que fuera. Y más allá del término capitalista, digamos, que se refiere al consumo, al cliente, al producto y demás, digamos, sacando un poco el prejuicio que tenemos también sobre eso en el mundo del arte, decía algo que me parecía como tan interesante, que es que en todos los que son lo que llaman nuevas formas de liderazgos, realmente, es necesario ver a nuestros o de lo que viene llamado desde la revolución industrial como empleados de alguna forma, es bueno verlo como si vieras a tu cliente, digamos, ¿no? Y tratarlo como tratarías a tu cliente, ¿no? Por eso digo, sacando lo desdichado del término del sistema No, pero capitalista te de entiendo. clientes y oferta y demanda, Hacer digo, asumir la ponete a pensar, necesidad que tenés del otro. O sea, que sin el otro claro, no existe tu función. Claro. claro, entonces decís, bueno, a ver, ¿qué pasa si por más que yo sea, siempre alguien, digo, en un contexto, digamos, ¿no? Y en una profesión, o un poco lo que hacemos nosotros de la industria audiovisual, claramente siempre alguien tiene que tomar la decisión final, así como seguramente vos como actriz y como siendo parte de un elenco, tenés que decidir qué mood, por decirlo de alguna forma, le pones al personaje y en qué momento, si lo pones más arriba, más abajo, más sensible, menos sensible, tomás decisiones, digamos, ¿no? El tema no es la toma de decisiones, sino lo que hay por detrás, digamos, de esa toma de decisiones. Entonces lo que yo digo es, bueno, pueden haber coordinadores de área, líderes de área y demás, ¿no? Pero es muy diferente si tu decisión es el resultado de un trabajo colaborativo y en equipo, que es el resultado de una decisión autoritaria, ¿no? Creo que es muy distinto y energéticamente es distinto también. Entonces me parece que tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con estas lógicas de cambiar nuestra visión sobre el trabajo colaborativo, porque al fin del día lo que hacemos es uno de los pocos trabajos colaborativos que quedan en el mundo, digamos, ¿no? Que es un rodaje, por ejemplo, o la producción audiovisual en general.
Claro, el nuestro es un arte esencialmente colectivo, es lo que quizás lo diferencia de muchas otras artes. Quizás la música tiene algo similar en ese sentido, ¿no? O bueno, se puede, qué sé yo, se puede aplicar, sí, a la danza, a esto, al otro, pero tanto la música como la danza o cualquier otra se pueden dar con una sola persona. El cine es muy difícil que se pueda dar con una sola persona, ¿no? No sucede nunca, de hecho. Claro, no termina pasando nunca. Entonces, sí, yo de todas maneras lo que pienso es que, bueno, que esto se empieza a romper en el momento en el que se asume que hay roles que son, digamos, o personas que por su rol son más reemplazables que otras en un rodaje, ¿no? O sea, uno tiende a pensar que quizás cambiar un eléctrico por otro no te va a afectar tanto como si perdés al productor, ¿no? Que pues es verdad, pero también es cierto que con la calidad con la que se articule un equipo de fotografía, también te puede afectar el tiempo de trabajo en un rodaje, ergo te afecta la producción. O sea, es como que si uno Total. lo lee con sensatez, en realidad nunca es tan así, ¿no? Nunca nadie es tan prescindible como se cree, aunque su trabajo sea relativamente o no menos calificado que otro. Sí, es súper interesante. Y Pau, después vos, al respecto también de lo que tiene que ver con el empoderamiento de provincias, porque en un punto fue eso, ¿no? A nivel cinematográfico, tuviste mucha participación en la salida de la ley, me la anoté, 10.381. ¿Querés contar un poquito en qué consiste? Y bueno, Sí. eso, ¿cómo Bueno, un poco, pasó? antes me quedó un poco, es cierto que me habías preguntado algo que tampoco o empezamos a hablar de algo que tampoco lo explayé mucho, que tenía que ver un poco también con estas cuestiones de las búsquedas personales quizás, ¿no? Que tiene que ver con la equidad de género y la equidad de diversidades y qué lugar un poco se está ocupando o se pretende ocupar, ¿no? Creo que me parece que nosotros seguramente en muchos trabajos quizás pasa, ¿no? Pero creo que quienes hacemos o estamos dentro de la industria audiovisual, seguramente lo vivimos como una pasión, entonces más que solo, no lo vivimos casi como un trabajo, sino como una forma de vida. Entonces me parece un poco complejo no involucrarse personalmente y con sus deseos personales, ¿no? Entonces, desde ese lugar, creo que para mí la única forma era, bueno, si queremos cambiar el mundo, queremos cambiar la sociedad, queremos tener una humanidad más justa y demás, bueno, pues ¿dónde lo hacemos, no? Y para mí era hacerlo en el sector audiovisual o en las cosas que hacía cotidianamente. Entonces, por eso también tiene que ver un poco con el pensamiento, digamos, de cómo tener paridad de género, cómo tener perspectiva de género en los contenidos, que parece muy fácil decirlo, pero es súper difícil después hacerlo, digamos, ¿no? Y que no te ganen como otras urgencias, la urgencia de tener que salir a filmar, tener estructuras, digamos, ¿no? Como la urgencia del mercado mismo, ¿me entendés? Que es, justo hoy estaba de la Asociación de Productores, bueno, ahora estoy presidiendo la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, estábamos escuchando unos pitch de unos socios, digamos, que estamos como haciendo un entrenamiento y demás, y unas capacitaciones, y hablábamos, ¿no? De personajes trans, por ejemplo. Entonces era como, bueno, pero ¿por qué estamos poniendo personajes trans, digamos, dentro de este contenido? Porque está de moda, porque está buenísimo ponerlo, es como, bueno, estamos poniendo personajes trans, pero no hay uno solo de los escritores o de las escritoras en ese contenido que sea trans, entonces ¿desde qué lugar lo estamos viendo? ¿No? Como en algún momento se colonizó cierta parte del continente de la Tierra y ahora estamos colonizando las diversidades, colonizando los cuerpos, es como tratar de deshacerse, digamos, de ese concepto, ¿no? Porque si no es muy peligroso. Entonces, bueno, un poco la idea es como eso, trabajar con conciencia sobre esto. Y me parece que también un poco el hecho de una perspectiva y una mirada federal también tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de un poco pensar de descentralizar. Esto que hoy se habla mucho con pandemia mediante, está claro que no puedes tener como la economía de tu país centrada en el puerto, digamos, porque te da una pandemia y casi que te paraliza el país, ¿no? De hecho que nada, después hay estadísticas que ya dicen que la mayoría de los contagios que se dan en las regiones es porque no puedes dejar sin comida a las regiones, entonces tienen que ir los camiones y esos camiones que van y que por ahí se pueden contagiar de COVID, son los que contagian en las regiones. O sea, entonces es un problema un país centralista, digamos, ¿no? O sea, es como eso, históricamente lo sabemos y nunca
pudimos cambiar esa lógica. Generalmente, creo que hoy cuando se habla de recuperar el país a partir de la multipolaridad, de la descentralización, de 100 ciudades nuevas en Argentina, las ciudades no es que sean nuevas, es que ahora van a empezar a tener como esa participación. Y un poco la idea de la ley tenía que ver un poco con eso, ¿no? Como hace unos más de 13 años surge una posibilidad en Córdoba de contar con un programa de aportes reintegrables que el instituto le propone a la provincia, digamos, al Estado provincial, de decirle, bueno, si ustedes financian parte de la película, cuando nosotros paguemos los subsidios, hacemos una sesión de subsidio a la provincia de Córdoba y devolvemos esos subsidios, ¿no? Que fue una propuesta de Jorge Álvarez, que en ese momento era presidente del instituto, bueno, hoy es director del Polo Audiovisual, y en ese momento creo que le hizo la propuesta a 4 provincias, y la provincia que acoge un poco esa misiva es Córdoba, con el actual gobernador, que siempre tuvo un interés por tratar de por lo menos poner perspectiva en industrias nuevas. Lo hizo con el software y lo hizo con el audiovisual. Eso fue como el puntapié inicial con el cual se hicieron películas, que se hicieron 3 películas, El invierno de los raros, de Caravana y Hipólito, que fueron lo que la prensa, digamos, se lanzaron las 3 películas en conjunto. Bueno, hicimos como una estrategia de visibilizar el cine que se hacía en Córdoba, porque se venía haciendo mucho, pero estaba invisibilizado. Entonces logramos hacer un poco eso e instalarnos en la escena nacional, digamos, a través de lo que se conoce como el nuevo cine cordobés, que no era una mirada, no era como una moda estética, digamos, ni mucho menos, sino que tenía que ver mucho más con 3 películas que se graban en conjunto, pero no había una búsqueda estética, no era como, no sé, la Nouvelle Vague, digamos, no tenía esas pretensiones, sino que eran pretensiones muy de producción. Salgamos a la escena, bueno, y empezó a surgir un poco eso. En ese momento, esas 3 productoras que estábamos ahí, con los 3 directores, dijimos, bueno, la verdad es que necesitamos formalizar, como que no sé si teníamos tanta conciencia, pero sí dijimos, tenemos las mismas necesidades y necesitamos unirnos. Y así surge y nace la Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba, que hoy tiene más de 12 años. Y a partir de eso, y con el correr de los años, y también, obviamente, con una articulación estatal, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, o sea, sin el Estado no hubiese sido posible, sin el Estado, esta cosa que hoy hablan, ¿no? Obviamente mucho de las producciones y el crecimiento de Córdoba ha sido inviable, y también sin el Estado Nacional, porque en ese momento es cuando aparece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y aparece el plan de fomento que permite producir series en las regiones. Todo eso, digamos, en Córdoba, que es una provincia que es muy conocida por la universidad, con escuelas de comunicación, de cine, de artes plásticas, artes escénicas, 2 escuelas de música, una popular, otra clásica, hay todo un caldo ahí de permanentes recursos artísticos de todo tipo que, bueno, dónde trabajan, qué hacen, cómo se desempeñan profesionalmente. Entonces, a partir de un poco de todo eso, aparecen estos planes, se ponen recursos, porque no es lo único, pero uno de los elementos más importantes que si vos querés federalizar, si vos querés descentralizar o lo que fuera, lo que hay que hacer es repartir recursos, digamos, ¿no? O sea, porque en lo discursivo es todo muy lindo, pero el tema es, bueno, nada, un poco lo mismo que el patriarcado, ¿no? Sí, lo que está Correte de tu pasando. lugar de privilegio, Ah, ¿no? sí. Para que haya más mujeres en escena o diversidades. O sea, es tan simple como eso, es resigno privilegio para que haya paridad o equidad, ¿no? Entonces, un poco, creo que lo que fue interesante es que construimos una ley muy articulada en el sector, siempre es perfectible y hay un montón, y nosotros también entendimos que había cosas que había que negociar, digamos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos encantaría que fueran distintas, pero bueno, también hay un Estado enfrente, digo, ¿no? Como que entonces articular, no somos la única industria, bueno, hay un montón de aspectos que se juegan. Se construye a partir seguramente del año 2012, 2013, la mesa del audiovisual cordobés, digamos más cerca del 2014, donde ya había otras entidades, la Asociación de Productores, la Cámara de Productores, los técnicos, los actores, las actrices, y en conjunto se arma, te diría, una plataforma. Justo en el 2015 había elecciones, entonces a los 3 candidatos que se supone que tenían como las mayores expectativas de poder tener la gestión provincial, nos sentamos con esos 3 candidatos y se lo pasamos como parte de su plataforma política. Le dijimos, o sea, no puede haber una ley en Córdoba que viene haciendo todo esto, produciendo tanto, con este programa de aportes reintegrables y demás. Claro, porque además Y en esto, ese digo, momento... vale la nota al pie, ¿no? Que esas 3 películas trascendieron un montón, que además las cosas que se van produciendo desde Córdoba
ocupan un lugar, le gustan a la gente, se venden afuera, digo, sí, es totalmente otro tema, pero quiero hacer la notita al pie porque además, o sea, no es que fueron producciones que quedaron en el olvido, sino que también por calidad les permitieron seguir adelante con todo esto que estás contando, perdón. No, seguro que, De la mesa, seguramente, no, seguramente las producciones, no podemos pretender que funcione algo que no funciona, digamos, ¿no? O sea, ahora lo que hay que hacer es articular que eso que funciona se pueda expandir, ¿no? Entonces, y creo que ahí tiene mucho que ver la articulación del Estado. Entonces, a partir de eso se arma esta mesa, se hacen las propuestas, y en ese momento, Juan Schiaretti era uno de los candidatos, que hoy es el actual gobernador, y él dijo, bueno, a mí me interesa muchísimo el audiovisual, siempre me interesó, si yo soy gobernador, vamos a trabajar por una ley. Y la verdad es que fue como cumplió, ¿no? Porque al muy poco tiempo, habrán pasado un mes y medio de que inclusive no había asumido, sino que ya sabíamos que era gobernador, pero no había asumido, y nos llamó lo que después fue su ministro de Industria, y nos dijo, empecemos a construir la ley. Y empezamos a construirla, y en el año 2000, si no me equivoco, 2017, en octubre del 2016 fue, se aprueba, un año después, digamos, de las elecciones, se aprueba la Ley Audiovisual Córdoba, que es la 10.381, que por un lado declara al sector en su dimensión cultural e industrial, lo cual es muy bueno, en una provincia donde la industria es tan importante y donde se generan programas de apoyo industrial, claro, se el sector valoriza audiovisual la pasaba. producción cultural, claro, o sea, los contenidos. Claro, Okay. exactamente. Entonces se le da un lugar central a eso. Y bueno, y a partir del año 2017 se reglamenta, y hoy se está ejecutando creo que el cuarto o quinto plan de fomento ya, bueno, donde se hacen desarrollos, producciones y demás, ¿no? Entonces, la verdad es que es como algo muy virtuoso, porque de otra manera también es cierto, de repente, por ejemplo, hay productores que ya venimos trabajando y con ciertos antecedentes y demás, que quizás hoy podemos aspirar a pretender o a buscar otro tipo de financiación. Pero de repente, si vos te estás iniciando, digamos, no sé, tenés 25 años y querés empezar a producir y no tenés antecedentes y demás, es difícil digamos, poder demostrar eso. Entonces ahí es como muy importante alguien que equipare las reglas del juego, y ese equipar las reglas de juego del Estado, con diferentes planes de fomento, y la verdad es que eso, hay un talento y una capacidad de trabajo, ¿no? Porque no es solamente el talento, es como la capacidad de laburo, de ponerte a trabajar para hacer cosas trascendentales de alguna forma, ¿no? Y creo que eso se da hoy en Córdoba, y es buenísimo, digamos. O sea, nosotros estamos muy contentos, creemos que falta un montón de trabajo todavía por hacer, siempre estamos como luchando de alguna forma por el federalismo, por cambiar las lógicas, digamos, ¿no? Y es como, pasa lo mismo un poco con la perspectiva de género, ¿viste? Cuando decís, no puede ser que exista esto con el tiempo donde estamos viviendo. ¿Qué pasó con esa película, con esa serie? No tiene perspectiva de género. Te querés matar cuando lo ves, ¿no? Y decís, pero estamos todo el día hablando de esto. ¿A nadie se le ocurrió decir eso? Y salen publicidades como las que salen, películas como las que salen, ¿no? Muchas veces. Bueno, con el federalismo Ay, pasa lo que mismo. el Si patriarcado estamos hablando de esto, el patriarcado lucha por su espacio. claro, No es que claro. somos nosotras las únicas que luchamos por el nuestro, digamos. Ellos recontra luchan por su espacio, lo hicieron siempre. Total. O sea, eso es así. Pago, bueno, interesantísimo conocer cómo fue. Y además interesantísimo también ver justamente, cómo sostenés esta ética personal e incluso empresarial, ¿no? Porque no abandonás el barco, porque en todo caso vos ya podrías descansar en los privilegios que fuiste obteniendo y en el lugar que fuiste ganando, y no seguir pensando en los demás, ¿no? En esa hipotética productora de 25 años que está dando sus primeros pasos, y sin embargo es como que tu actividad sigue en ese sentido muy presente. Ahora bien, te escuchaba hablar y todo lo que puede significar organizar todas estas cosas, más todo lo que puede significar organizar... ¡Ah, nos estamos quedando sin tiempo! Ah, bueno. Mira, no me venía Qué pasando. raro, pero no, es que el Zoom nos estaba cortando, ¿eh? Algo raro pasó porque Se no se enteraron venía de lo que cortando estamos los Zoom, ¿no? hablando. Bueno, no importa, seguimos, y si no después lo editamos, no pasa nada. Ok. Nos están espiando. No, lo que decía es, considerando todo lo que puede significar en tiempo, ¿no? Y en energía y en recursos de todo tipo, ocuparte de todas estas cosas, más producir audiovisual,
sería lógico y comprensible que no te quedara tanto tiempo, por ejemplo, para visitar tus rodajes, y me quedé pensando que conozco incluso productores, grandes productores de muchísimas películas, que hasta se enorgullecen de nunca haber pisado un set, ¿no? Como de no conocer ese espacio y de no, digamos, de no descender a esos problemas, sería un poco el mensaje de ellos, ¿no? Sé que no es tu caso, pero quería saber cómo es tu vínculo con el rodaje, si te interesa, si te inmiscuís, y si no tenés tiempo para eso, ¿cómo haces para, digamos, como en qué consiste eh, tu palpar esos pequeños inconvenientes que terminan desencadenando los grandes desastres, como bien sabemos? Mira, a ver, a mí la verdad es que sí me gustan mucho los rodajes, ¿no? Como yo no tuve, como en mi desarrollo profesional, digamos, no tuve tantísimos rodajes donde fui, lo que te contaba, ¿no? Asistente de producción, jefe de producción. La verdad que rápidamente me transformé en productora ejecutiva porque no había otra opción. No tenía nadie que lo haga, de hecho, ¿no? Y de hecho que yo en Hipólito, que es la primera película de ficción que produje, a mí me llamaron para que sea jefa de producción y terminé siendo productora ejecutiva del proyecto, bueno, un poco esto, ¿no? Como porque estoy así como un poco, también tengo lo que decía Birri, ¿no? Obstinado rigor, y una vez que había agarrado la película quería que se haga, ¿no? Como en un momento estaba a punto de no pasar y dije, no, no puede estar pasando, digamos, tenemos que hacer algo. Con lo cual, a mí creo que me gustan también mucho los rodajes porque no tuve posibilidades de estar en tantísimos rodajes antes, ¿no? Sí es cierto que, bueno, muchas veces se vuelve muy complejo en la actividad, digamos, que nos involucra, tener el tiempo para estar en rodajes, ¿no? Y sobre todo tener la energía para estar en rodaje. A mí muchas veces, de hecho, que me dicen, mira, Pau, vas a venir al rodaje, no, esto me dicen mis jefas de producción o coordinadores de producción, venías al rodaje, pero necesitamos que una hora no hables por teléfono, que una hora, entonces como que bueno, entonces hay veces que se me complica un poco eso, porque es como están llamando, resolviendo cosas, ¿no? Obviamente lo que sucede. Eh, sí me gusta mucho estar en el rodaje, no soy una productora que esté al lado de la directora o el director casi dirigiendo con ellos, porque la verdad sí puedo estar en el monitor mirando y observando muchas cosas, pero también soy muy respetuosa de ese trabajo, digamos, ¿no? Como, porque la verdad es que no hay, digamos, si quisiera dirigir, dirigiría. Y sinceramente yo no quiero dirigir. No es algo que me interese hoy dirigir. Quiero producir y es lo que me gusta. Y siento que no hice todo un proceso, por ejemplo, en conexión con el elenco. Entonces, ¿qué voy a decirle? No, decirle a la actriz que haga tal cosa, o fíjate que tal cosa no se ve. Es como, me parece como que me falta toda una parte de la película que cómo voy a hacer, ¿no? Sí estoy en el monitor y sí veo cosas, digamos, por ahí, qué sé yo, estoy como muy atenta a eso. Me pongo más como en el set, no tanto como en el lugar, porque siento que ya trabajamos lo artístico mucho tiempo en la pre, en el sentido de qué queremos, para qué visión vamos y demás. Me pongo mucho más a resolver quizás cosas o a ver cómo está todo, digamos, ¿no? Cómo está el equipo. Y la verdad es que muchas veces mi rol en los rodajes, más allá de esta cuestión, ¿no? De estar como muy con el contenido muchas veces y ver qué se está haciendo y todo, y que está bueno, y a mí me encanta eso, eh, también tiene mucho más que ver con contener a los equipos, de alguna forma, ¿no? Porque hay veces que en realidad, viste, es como cuando, si de repente si alguien está mal y vos conocés que alguien está mal, quizás lo único que necesites es que lo escuches o que la escuches, ¿no? Y me parece que esa cuestión humana es re importante. Entonces, quizás muchas veces, me ha pasado muchísimas veces de ir a los sets en mitad de los problemas y demás, y no sé, tengo como una cosa de que puedo estar ahí, contener, y la verdad que no hago mucho, ¿no? Siempre siento lo mismo, yo no hago mucho y las cosas se solucionan. Y en realidad tiene un poco que ver con esto de acompañar, más que de meter. Tengo la suerte, digamos, de tener equipos que son fantásticos. No sé, siempre es como que me pasa de como estar con los equipos y decir, wow, ¿cómo funcionan estos equipos? Hay veces que me ha pasado de que los equipos sostienen los rodajes en las peores turbulencias y que si no estuvieran esos equipos, más allá de que podemos tener discusiones, miradas, diferentes puntos de vista o lo que fuera, pero los equipos sostienen el rodaje, digamos, ¿no? Y me ha pasado mucho eso, con sus diferencias, hay veces que tenés más feeling o menos feeling con alguien y demás, pero no me ha pasado nunca de tener un equipo que sienta que no le importa lo que está sucediendo en el set, digamos, ¿no?
Y eso es maravilloso, digamos, porque si el deseo del meritorio eléctrico es que ese rayito de luz que tiene que entrar por esa ventana entre y se cuelga de no sé dónde para poner el cable, ya está. Digo, el rodaje va a funcionar, ¿no? Porque eso que hace el meritorio es tan importante como lo que pensó el DF dramáticamente con ese rayito de luz, digamos, ¿no? Totalmente. Entonces, Claro, no, y además que creo que habilita vos para delegar todo ese caudal de cosas importantes que tienen que ocurrir en ese momento. sí. Bueno, y además yo que trabajé con vos puedo decir que siempre estás, o sea, que aunque por ahí no puedas presentarte en el rodaje, sí atendés el teléfono, sí contestás los mensajes, sí te pones en la piel del otro cuando pasa algo, o bueno, nada, tenés siempre la mejor buena voluntad para mejorar la situación de rodaje. Eso doy fe. Y rinde mucho, por supuesto. Pau, y bueno, decías que, por supuesto, si quisieras dirigir, dirigirías y que bueno, que no te metes a dirigir actores, o sea, obviamente sería absurdo desde tu posición, pero entonces, ¿qué opinás cuando hay que definir un elenco? ¿Qué es lo que te mueve No, bueno, a dar el sí. sí para elegir, para seleccionar un elenco? Mira, en realidad hay como varias cosas, ¿no? Por un lado, al principio, yo siempre pienso en cuál es la génesis, digamos. Siempre, hace un tiempo, ya bastante, ¿no? No sé, capaz que un año más o menos o dos, vengo pensando cuál es la génesis de las cosas que suceden, digamos, ¿no? Es como que vos decís, bueno, no sé, de repente te fuiste a dormir y te olvidaste bueno, yo vivo en un lugar donde se puede dejar la ventana abierta, por eso estaba bueno ese ejemplo, como dejé la ventana abierta, se largó a llover y se me mojó toda una pared donde hay un cuadro, ¿no? Oh, qué bajón, la lluvia, el pronóstico, no sé qué. La génesis de eso es que cuando me iba a dormir, que tenía mucho sueño, debería haber venido a cerrar la ventana, chau problema, de alguna manera, ¿no? Como que, entonces siempre pienso cuál es la génesis de algo, ¿no? Entonces digo, cuando al principio de todo, un poco lo que yo elijo de alguna forma o lo que me mueve, son los proyectos, son los contenidos. Y ese contenido está creado por alguien, entonces me mueve la relación con esa creadora o con ese creador, que bueno, eventualmente podrá ser una directora o un director. Entonces, también me mueve un poco eso, digamos, ¿no? Entonces, y esa persona también viene con una idea o una propuesta actoral y de elenco, ¿no? Entonces, también escucho mucho eso, porque digo, si yo confío en alguien en el origen, ¿por qué no voy a confiar, digamos, en sus propuestas, digamos, ¿no? Y sí, después hay muchas cosas que a mí me parecen fundamentales, un poco como te decía, ¿no? Creo que por un lado hay una confianza en el proyecto, en quien lo trae. Puede ser muchas veces que sea un proyecto que lo inicio o lo iniciamos nosotros desde dentro de Jaque o desde alguna de nuestras oficinas de acá o en México y demás. Y un poco también pienso en eso. Y después creo que para mí hay como, y vuelvo a lo de la génesis, porque no es menor, digamos, como, por ejemplo, si fuera una película, ¿no? ¿Qué tipo de película estamos haciendo, digamos, ¿no? Como que, si es una película con una mirada mucho más autoral, digamos, ¿no? Entonces, como también, ¿cuál sería la actriz, el actor que quizás mejor articulación podría tener con ese proyecto? ¿Qué relación puede tener con ese proyecto? Y sin lugar a dudas que quizás es muy difícil. Viste que hay veces que uno piensa o está leyendo un guión o lo que fuera y se te vienen como quizás algún elenco determinado que uno piensa y después muchas veces te das cuenta que no es lo mejor para el proyecto. Yo creo que hay que también ser muy honestas y honestos de qué es lo que te mueve a llamar a alguien, digamos, para un proyecto, ¿no? Como que de repente, y siendo productores, te diría que es como muy peligroso también porque nosotros, digo, el director también, la directora también, pero nosotros en el rol que ocupamos tenemos la presión de el dinero, el tiempo, el recupero, la taquilla, las condiciones de mercado de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces y bueno, sí, yo quiero poner esta actriz o este actor, pero en cartel a tal distribuidora no le garpa, ¿no? Y bueno, ¿y quién garpa? Y sí, pero no tiene nada que ver con el proyecto. Digamos, no va a funcionar, ¿viste? Cuando decís, en serio que no va a funcionar. Y bueno, entonces hay que estar para mí muy atentos a eso y ser como honestos con el proyecto. Yo creo que siempre, siempre tiene que mandar el proyecto. No es fácil tampoco, y ahí
se articula de nuevo con esto que hablábamos al principio, que tiene que ver con los productores depredadores, digamos, ¿no? Los Claro, es productores. eso, o sea, es renunciar a la idea de que gane el más fuerte, ¿no? En todo sentido, en todo sentido. Por eso, Sí, volvemos al total. principio, ¿no? O sea, es como, eso es justamente lo que yo noto en vos y admiro en vos. O sea, yo a veces digo, medio en chiste y medio en serio, que tengo dos leyes inapelables en mi vida. Una es que uno con los amigos habla de lo que quiere, y otro es que no se juzga a nadie por su familia. Parecen dos pelotudeces, pero cuando empieza a jugarse cosas serias, tipo, Sí, total. estás a tu hijo hablando con un amigo de algo que a vos no te gusta, que esté diciendo tu hijo, bueno, ahí tenés que acordarte, no, bueno, uno con los amigos habla de lo que quiere, o sea, es su amigo, no me lo está diciendo a mí, no se lo está diciendo a la prensa, no se lo está diciendo a su pareja, se lo está diciendo a su amigo, no me puedo meter, ¿no? Digo, o cuando un amigo tuyo contó algo tuyo que te desencadenó un problema, pero se lo dijo un amigo, y bueno, Claro. ¿no? Entonces, digo, lo cuento un poco como una humorada, ¿no? Pero digo, es eso, o sea, a veces uno se propone objetivos morales en su vida, más que éticos incluso, ¿no? Morales, y Ujú. hay que vérselas después en la batalla, ¿no? Y yo creo que en tu caso eso lo respetas un montón, o sea, y es eso, como de verdad no vas por la ley de la selva, sino que vas por una ley de la civilización y de avances profundos en lo que vos pensás que es una sociedad mejor, ¿no? Y esto aplica también. Sí, total. Y de hecho que también por eso muchas veces, y yo he en un punto de alguna forma recibido de alguna manera, o por decirlo de alguna forma, como ciertas críticas y de esto de, uy, pero tu productora no tiene una línea, digamos, ¿no? Digo, no es que solo hace películas art house o autorales, solo hace, ay, pero ¿por qué te metes en el mundo de las series? Y el cine, ¿no? Como esta dicotomía entre el cine y las series y todas estas cosas. Y yo siempre digo lo mismo. Primero porque la verdad que me gusta hacer muchas cosas y de todo. Y porque cuando hago una película autoral, quiero hacer una película autoral. Y bueno, de hecho ahora estoy desarrollando una película que se va a filmar en el oeste formoseño y estoy hace un año, más de un año y medio, he viajado a las comunidades, me metí a un lugar increíble que es Bañado a la Estrella, estuve como con la directora ahí bastante tiempo y demás, y estoy tratando de hacer todo un trabajo, digamos, como de abordaje con las comunidades para no volverme una colonizadora y sin embargo poder trabajar con actrices de ese lugar, que no son actrices claramente, pero que necesito brindarle herramientas porque les interesa. Como toda una cosa, digamos, muy de un tipo de producción, de un hacer cine, pero bueno, después capaz que me doy vuelta y hago una película mucho más como de fórmula, digamos, ¿no? Y donde digo, bueno, acá el cartel, acá, pero ¿por qué es Ya, pero esa tu lógica? línea es esa ideología con la que armás cada uno Claro, de tus proyectos, no es la estética de los proyectos, no es el público al que no, cumplan los proyectos, ni con quién te vas a asociar para hacerlos, es la ética que aplicás a cada uno de esos proyectos, ¿no? Es así. y entiendo, sí, es eso, y entiendo que es o sea, es como, en un punto, yo me acuerdo que siempre, no me acuerdo quién lo dijo, pero para mí fue muy clave esto de por qué hacemos un cine independiente, ¿no? Con una determinada lógica y buscamos una distribución dependiente. Hago un cine muy intimista, quizás autoral, pero quiero estrenarlo en toda la cadena Hoyt, digo, pero no es la lógica, o sea, es como, hay una incoherencia. Yo creo que por lo menos una palabra que a mí, o yo intento que me rija, procuro, digo, no siempre lo logro, es la palabra coherencia, ¿no? Que es lo que vos decís con respecto a las leyes, de alguna forma. Si Total. yo creo que, digamos, soy coherente, entonces digo, bueno, si voy a pedirle al programador de Hoyt que de repente programe una película que no está para el público que va ahí, y es difícil, digamos. No sé que me estoy embarcando en una empresa que lo más seguro es que no tenga buenos resultados, pero porque parte de una incoherencia. Después, es cierto, hay que romper las lógicas del mercado, hay que ver cómo nos metemos en algunos intersticios, pero bueno, ahí tiene que ver con la estrategia y quizás la astucia que todos tenemos, pero no podemos ir ciegos, digamos, ¿no? Es como, un poco siempre digo lo mismo, entonces creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esto de, no importa la lógica, digamos, o las leyes que tengamos para nuestra vida, digamos, o lo que fuera, eso es como una decisión de la ética de cada uno.
Después sí creo que hay cosas que son éticas generales y que no es que es subjetivo. La ética hay veces que también es objetiva y hay cosas que necesitamos respetar, está claro, ¿no? Pero después tenés que ser coherente con eso. Digo, bueno, si con los amigos se habla lo que se habla, de todo lo que, bueno, a bancársela, digamos, ¿no? Es como un poco eso. Totalmente, totalmente. Bueno, Pau, ha sido un placer enorme. Yo, por supuesto, me quedaría 100 horas y si querés después hacemos más. Pero me gusta Cuando esto, dar, quieras. bueno, un tiempo un poco estandarizado también como para que con quien lo compartamos sepa que dispone de ese ratito para verlo y para enriquecerse con estas reflexiones. De verdad me quedo como plena, porque son siempre muy buenas noticias las que das y que te sigas ocupando de las cosas que te ocupas, siempre en primera persona, siempre poniendo el cuerpo y tu ingenio y tu imaginación y tu calidez también. Así que bueno, gracias una Bueno, vez más. Y eso, no, gracias a vos te por abro generar. yo mismo para que hagamos 1000 más, no sé, que Sí, encontremos sí, la manera, total. Yo, formatos, clases, lo que quieras. Está buenísimo, digo, como que a mí me gusta mucho y más si tiene que ver, digo, con la idea yo siempre digo lo mismo, tuve la suerte en toda mi vida de encontrarme con gente muy generosa, digo, ¿no? Desde productores, actrices, como vos, digamos, y como personas que se brindaron un montón, digamos, ¿no? Y yo siempre me acuerdo la primera charla que tuve con vos y mirá, la verdad es que no estoy casi hace mucho no actúo, no sé qué, y que para nosotros nos has dicho que sí, y ni hablar de que seas la cara de de una serie que a nosotros nos cambió la vida, digamos, ¿no? O sea, nos cambió la vida como compañía, como creadores y demás. Bueno, nada, obviamente eternamente agradecida con eso. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando me preguntan un poco, porque obviamente, ¿no? El formato se vende en diferentes lugares, y yo siempre le dije lo mismo, o sea, nuestra serie no hubiese sido lo mismo si no era esta Rosa, digamos. Entonces tengan mucho cuidado cuando elijan a la Rosa que elijan, porque la verdad a nosotros nos cambió la ecuación, digo, ¿no? Así que, nada, eso digo, ¿no? Y también, y no sé si esto lo dije muchas veces, pero bueno, sí lo voy a decir ahora porque la otra vez me acordé un poco de eso, de que cuando estábamos pensando en la actriz, un productor, digamos, con mucha cabeza, ¿no? Como es Alejandro Parra, él me dijo en su momento, Rosa es Antonella Costa, digamos, ¿no? Nosotros lo veníamos ya hablando con Lucas, y siempre le digo lo mismo, o sea, le digo, porque aparte le había leído una vez el proyecto, le parecía increíble, pero lo había leído, creo que una vez, ¿no? Y me acuerdo que me mandó un WhatsApp y me dijo, es ella, ¿no? Y yo dije, wow, es como que, bueno, fue una conexión, ¿no? También ahí, y siempre lo digo. Entonces, bueno, para mí mi obligación ética, de alguna forma, es que si me crucé con muchas personas muy generosas a lo largo de mi vida profesional y de mi vida personal también, por suerte, creo que eso es lo que tengo que brindar, ¿no? Entonces, siempre y cuando se puedan abrir espacios de diálogo, podamos compartir, aprender y hacer crecer a todo nivel a nuestro sector y a nuestra industria, claro que estoy súper disponible para eso. Bueno, muchas gracias por todo, Pau, y voy a agregar con respecto al anecdotario de la chica que limpia, que abriste recién, que por más que yo estaba así llena de miedos y que no actuaba hace un montón y que me costaba elegir algo para hacer y todo, la verdad es que me convenciste con una frase, contándome el argumento de la serie, porque ahí ya se revelaba que había un equipo potente, que había una historia potente y que vos le estabas poniendo mucho y que el proyecto valía la pena. O sea, ya se me reveló de entrada que se estaba armando algo piola. Qué bueno. Con todos los pruritos que yo pudiera llegar a esa conversación, la verdad es que me diste vuelta en una frase, fue así, literal. Qué bueno, qué bueno. En una Tenía frase. que pasar, tenía que pasar, tenía que pasar. Bueno, corazón, mil gracias y nos vemos prontísimo. Gracias a vos. Chao. Gracias, adiós. Chau, chau.